Con nuestro siguiente invitado son muchos los temas de los que uno puede hablar con él. Se le podemos sacar jugo. Sí, señor. Pues podemos se hablar dice por acá, de cine internacional, de los Oscars, de cine local, de lo que está pasando en Colombia, pero también podemos hablar de podcast, de lo que pasa en la producción, de la radio, porque él es comunicador social y periodista, magíster en lingüística, con estudios en dirección cinematográfica y durante 9 años director del área de cine del Colombo Americano de Medellín y director de una de las revistas, o la revista más importante en temas de cine de Colombia, que es Kinetoscopio. Y hablamos de Andrés Murillo. Andrés, bienvenido al Vespertino. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Andrés, aquí con ganas. Antes de entrar al tema central con usted, sería pecado no preguntarle un poco por los Oscar, cómo los vio, qué le quedó, qué sensación le dejaron esta nueva versión de los Oscar. No, pues en general, por un lado como ceremonia, creo que fue más sobria, más corta, muchos aspectos que mejoraron con respecto a los últimos años, que se hizo un poco más amena. Y en cuanto a la premiación como tal, yo creo que en general se queda a gusto con los diferentes premios. A Nora resulta una sorpresa que le ha dado pues como esta cachetada al Brutalista, que era la que estaba sonando fuertemente, que películas como Emilia Pérez se fueron apagando poco a poco, pero que creo que muchos coincidimos en que A Nora es una muy, muy potente propuesta y que los premios que recibió son muy merecidos. El tema, digamos, de esa conexión del cine, digamos que fue una discusión interesante en la puesta del Oscar, y creo que se conecta mucho hacia el tema que vamos. Tiene que ver mucho como con el tema de los streaming, con el tema de lo digital y con el tema de esa discusión. Estuvo muy, muy de frente en la ceremonia. ¿Cómo ve usted también que a veces esa discusión es como medio compleja? Esa conexión del cine ahora con lo digital, con los servicios de streaming, con verlo en el celular y con esos nuevos escenarios y esas nuevas pantallas en las que se puede acercar cualquier persona a lo cinematográfico. Sí, en este momento estamos en una transición como industria y que esa transición ha implicado que no necesariamente esté claro ese nuevo modelo de negocios. Es decir, hace ya un par de décadas, cuando Apple a través de ese dispositivo modifica toda la industria del cine, hay una serie de modificaciones dentro de la industria y el modelo de negocio varía. Entonces ya no era vender discos, sino casi que compartir la música, y los conciertos o otro tipo de apariciones de los artistas se convierten en el nuevo modelo. Hoy para el cine eso no está siendo tan claro. No es claro cómo funciona esta nueva transición de las nuevas plataformas, las ofertas, cómo el cine dentro de esa crisis que la gente se ha alejado un poco de las taquillas, entonces va a continuar recibiendo ese número de espectadores o ese dinero a la final, y que obviamente para el espectador está siendo muy ganador en cuanto a tener mayor posibilidades, oportunidades de poder acceder a material, y no solamente títulos de cartelera. O sea, cualquier plataforma hoy te puede ofrecer una cantidad de títulos de estreno recientes de los últimos años, clásicos, y eso es beneficio para el espectador, pero que está poniendo en jaque como tal a la industria de manera global. Ya para terminar ese tema, Andrés, de lo que pasa con la industria del cine, quería preguntarle puntualmente por eso. Cuando llegaron todas estas opciones de streaming, por ejemplo Spotify, hablando de música y etcétera, pues las industrias se reinventan. ¿Usted qué lectura hace de la industria del cine en temas de reinvención, hablando, por ejemplo, en las salas de cine? Esto es una disputa que en el mundo cinematográfico básicamente son cinco grandes majors las que ponen las reglas de juego. Y estas majors que lo demostraron hacia 2009, 2011, hicieron toda la transición digital, a pesar de que gran parte del sector de la industria no se quería pasar a esta nueva tecnología. Ellos se impusieron y demostraron su poder. Ahora bien, ante estas nuevas dinámicas, ellos mismos no han encontrado ese punto de equilibrio, ellos mismos no han podido entender o descifrar cómo va a funcionar este nuevo modelo, y que cada vez le salen más paticas a esa mesa, y entonces los contratos con los actores, los contratos con todos estos efectos especiales y el CGI, qué pasa con los derechos en X y Y situaciones. Están saliendo múltiples nuevos retos y que estos grandes no han podido ponerse de acuerdo, y hoy están en jaque para dar esas directrices a esos otros actores de la industria, como pueden ser los distribuidores, los exhibidores
e incluso el mismo público, cómo direccionar a las masas en función de esto es una industria, se requiere un consumo y un pago por ese consumo, pero entonces cómo estas nuevas masas hay que direccionarlas. Vamos a las salas de cine, pero potenciamos las plataformas, potenciamos la suscripción a plataformas y abarcamos las salas de cine. Cómo son las ventanas de permanecer unas semanas en cartelera y al cuánto tiempo llegar a plataforma. Esa migración no hay todavía una fórmula, no la han encontrado y creo que en ese rebote sobre todo después de pandemia, pues se sigue dando todavía mucha incertidumbre. Vemos fenómenos que funcionan muy bien para unas películas, pero para otras no. Para unos estudios está siendo lucrativo, para otros no. Nuevas firmas que aparecen en el escenario. En fin, es una suerte de diferentes situaciones que para nada es claro el panorama. Van a empezar ahorita, ya cambiando de tema con Andrés Misa, van a empezar a escuchar estos días aquí en el Vespertino, finalizando el programa, una propuesta sonora. Esta semana vamos a estar precisamente con eso y para allá iba precisamente Andrés, es cómo en su mundo de estudio de la lingüística, del cine, llega a ese interés en la radionovela que es entre comillas un formato, un estilo Distinto, narrativo y no además que digamos que mucho más popular digamos hace unos años y que probablemente pues ahora pues hay que darle otros toques precisamente para conectarlo con esto que claramente le interesa a él que es el cine, pero ¿cómo se acerca Andrés y digamos su grupo de trabajo a ese formato de la radionovela y qué le interesa de ese formato? Sí, hay una serie como de convergencias de intereses. Por un lado, el formato radionovela hoy se está, digamos, reactivando bajo la idea de audionovela y con esa idea del podcast que es como en el tiempo puede permanecer y la gente se puede enganchar en cualquier momento, no el formato etéreo que teníamos en los 70 y los 80 con la radio tradicional. Entonces, ante esta nueva posibilidad de tener audios permanentes, la posibilidad de recrear desde esa actuación, desde esos guiones, todo un proceso de acompañamiento informativo con estudiantes. Pues, en el marco, yo me desempeño como docente del programa de cine del ITM, que en este programa pues, siempre estamos buscando diferentes vertientes de cómo potenciar trabajo con los chicos. Entonces, claro, aquí es cambiar un poco la fórmula de lo audiovisual para concentrar cómo potenciar la profundidad de un personaje, pero a través de sus diálogos cómo crear estructura dramática, arco dramático dentro de una cápsula, que son estos 5 minutos, pero que sea lo suficientemente profundo y que se convierta en un metalenguaje del mismo cine. Es decir, en la trama como tal es un grupo de chicos, estudiantes de cine, que se enfrentan a unos retos propios del aprendizaje del quehacer cinematográfico. Entonces, toda esta convergencia de ideas es lo que nos permitió como llegar a esta conclusión de qué interesante explorar este formato bajo las nuevas tecnologías y que se dé entonces esta exploración de actuación, de construcción de guiones, de construcción de personajes y, pues nada, y también pasar un rato agradable, creo que siempre será la base de todos estos proyectos. Los Buitres Films se llama esta propuesta sonora que nos presenta Andrés Murillo. Usted aquí nos comentaba un poco como ese objetivo, pero cuéntenos, Andrés, más puntualmente de qué trata los Buitres Films, cómo fue, cuáles fueron esas historias que fueron construyendo, que también son microhistorias, son historias de 5 minutos. Sí, esto lo tomamos incluso como un mismo proceso de hacer una obra audiovisual, un cortometraje o una película, pero para eso, para una cápsula muy corta en el tiempo. Pero entonces es la reunión, empezar a definir en escaleta cada capítulo que iba a contar, pensando que es un seriado que iba a tener una continuidad de capítulos y los retos a los que se iban a enfrentar este grupo de estudiantes. Unos chicos que están cursando, como tantos que tenemos en nuestra facultad, que están cursando asignaturas y que cuando deciden asumir un reto audiovisual se enfrentan, bueno, ¿y cómo va a ser el personaje? ¿O cómo construimos la imagen de esto en ciencia ficción si no tenemos recursos? ¿O cómo se hace en producción determinada situación o cómo se resuelve determinada situación o en lo sonoro? Entonces, cada uno de los capítulos, ellos se enfrentan a uno de esos retos, tienen un docente que es como el líder, el guía, la voz de esa sabiduría, que les empieza a dar luces, pero la clave que nos pareció muy interesante es darle la solidez a cada capítulo con una voz de experto. Es decir, nosotros salimos y consultamos, entrevistamos
a alguien del medio real, un director de fotografía, un director de diseño sonoro, un productor, que su día a día es enfrentarse en el mundo cinematográfico a estos retos y que nos pueda dar esos pequeños tips, esos pequeños consejos de acuerdo a la problemática que se está desarrollando. Entonces, tenemos por un lado esa parte como de audionovela, esa trama que desarrollan los chicos, pero también tenemos ese aprendizaje muy en cápsula, muy corto en el tiempo, de aprendizaje cinematográfico. Entonces, no hay que ser experto en cine para poder acercarse a este audio, sino que cualquier persona desprevenida puede incluso empezar a despertar ese gusto, esos conceptos básicos para acercarse a cualquier obra cinematográfica. Profesor Andrés, hablando un poco sobre el producto, ustedes hablaban de unos retos. ¿Cuáles fueron esos retos en términos sonoros, teniendo en cuenta que el cine, digamos que podríamos decir, es una de las artes que tiene una fuerza muy grande en todo el tema del sonido? ¿Cuál fue ese reto grande que ustedes encontraron para poder transmitir lo que no se puede ver a través de ese lenguaje sonoro? Sí, ahí recae sobre todo es como el diseño de personajes. Por un lado está el diseño de la estructura de cada capítulo y ese pequeño arco dramático dentro del corto tiempo que queríamos que fuera cada capítulo, pero enfocado en lo que preguntas es sobre todo el diseño de personaje. Partir de unos estereotipos muy básicos, pero empezar a darles personalidad, y ahí es muy importante el trabajo con los mismos actores, que en este caso son estudiantes de nuestra facultad, y que ellos se apropien y empiecen a darle vida. ¿Qué palabras utilizan? ¿Qué dejo? ¿Qué acento? ¿Dónde hacer inflexiones o dónde darle fuerza? Y a partir de ensayos, ese guión va tomando vida en voz de los personajes. Entonces, quizás uno de los retos principales que muchas veces nosotros tenemos es como la mente predispuesta al lenguaje audiovisual. Aquí es centrarnos en el audio, solo a través de las voces, construir y recrear esos escenarios. Y lo otro fue apoyarnos en estudiantes de artes de la grabación, otro de los programas del ITM, que tienen asignaturas específicas de crear, construir bandas sonoras para audiovisual. Entonces ellos también nos apoyaron en esas ambientaciones, en ese recrear los fondos donde los chicos empiezan a desarrollar su trama. Entonces es un conjunto de ir articulando diferentes saberes, conocimientos, talentos, y como decía, creo que lo más importante es pasar un buen rato para que eso se sienta en ese producto final, que son los chicos divirtiéndose a partir de hacer algo que les apasiona. Andrés, hablando de los chicos, me llama la atención pues, la misma participación de ellos. ¿Cómo lograr una calidad profesional teniendo en cuenta que son estudiantes en formación? Ahí clave para nosotros fue como el tiempo en ensayos, y creo que nos desgastamos, no, invertimos mucho tiempo en ensayos. Una primera lectura, una primera aproximación, empezar a hacer ajustes y rayar sobre el papel, volver a ensayar, volver a ensayar. Y que cuando ya después de, no sé, una quinta lectura, un quinto compartir, va fluyendo, y que de capítulo a capítulo también se siente la madurez de la voz. Quizás un primer capítulo donde es un poco más acartonado, más apegado a ese papel, pero a medida que se dan los ensayos y las grabaciones de los programas, ya van fluyendo los personajes. Entonces hay una apropiación. Esa es la magia, que ellos no solo se apropian en un proceso de formación de construir personaje, sino esa apropiación también emotiva, afectiva de este personaje es mío, lo creo yo con mi voz, y le van dando esos matices. En UMFM en los 101.2, pues vamos a estar disfrutando de esta propuesta. Sí, por Finalmente supuesto. también para eso es una emisora universitaria, ¿no, Nex? Sí, señor, efectivamente. Pues la idea es que todos nuestros oyentes a partir de hoy a las 6 de la tarde estén muy enganchados, porque arrancaremos con este nuevo seriado que en lo personal a mí me encanta todo lo que tiene que ver con series sonoras. Soy fanático de seguir en Spotify y me encanta saber que gente de universidades estén haciendo este tipo de propuestas, señor. y no se las Que estemos son dejando. complejas, Sí, claro. tienen su nivel ahí de dificultad. Pero por favor, es que la construcción de eso es tremendo. Sí, eso tiene un muy buen trabajo. Andrés, ¿y qué se viene ahora para los Buitres Films? Más capítulos. Pues más justo temporadas. este semestre comenzamos en el diseño de segunda temporada. El objetivo es consolidar una segunda temporada, otros capítulos que permitan esa misma evolución, no solo para nosotros desde ese formar a los chicos en el desarrollo de estas cápsulas, sino dentro de la misma historia, porque nos permite poner en discusión temáticas de clase, temáticas del aula, cómo
te enfrentas, por ejemplo, a la exhibición. ¿Qué pasa si te ganas un festival y cómo puedes acceder a estímulos? Cosas que para los estudiantes todavía pueden resultar lejanas, entonces es donde estos capítulos se convierten también en un material de formación, un material educativo para ellos. Entonces, nada, estamos en el diseño, ya es que comenzamos a escribir guiones de segunda temporada y esperamos pronto tenerlos al aire también. Pues ahí está la invitación también para que a las 6 de la tarde nos acompañen esta semana, que vamos a estar también con los de atrás poniendo a rotar esta propuesta. Y también muy interesante escuchar a Andrés un poco sobre cine, que es uno de esos temas que también nos mueven y lo mueve profundamente. Hablamos de Andrés Murillo, comunicador social y periodista, magíster en lingüística con estudios en dirección cinematográfica, director de una revista que queremos mucho que es Kinetoscopio. Andrés, gracias por estar en el Vespertino. Seguramente hablaremos más adelante sobre el cine y sobre lo que está pasando con los Buitres Sobre la Films. próxima temporada. Sí, señor, la siguiente temporada. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y claro que sí, cuenten conmigo para cuando quieran hablar de cine.